Vamos a celebrar a Jesús en esta noche. Amén. Yo te animo que en tu casa, en el lugar donde te encuentres, puedas disfrutar el A tiempo del danzar Señor. delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Dale gloria a Él ahí donde estás. Nada, Señor, me va a parar de gozarme en ti. Ahora vos dile, da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor ahí donde tú te encuentres. Disfruta este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración y de adorar en su nombre, porque Él vive. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levantemos nuestras manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respira, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Decía el salmista en su palabra que él prefería estar en la casa de Dios que estar 1000 años fuera de ella. Pero quizá hoy no podemos estar en el templo físico, pero desde tu casa tú puedes adorar, tú puedes exaltar su nombre, tú puedes darle la gloria, darle la honra, honrar su nombre y disfrutar de su presencia. Desde tu casa tú puedes disfrutar de Él. Tú tienes que poder adorar al Señor, porque su palabra dice que si todo lo que respire tiene que alabar, tiene que exaltar su nombre, tiene que rendirle adoración y darle honra. Por eso te animo que lo hagas de tu casa, de donde tú te encuentres, el lugar donde tú estés. Dale la gloria, la honra, ven. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó.
al Señor. Gracias, Jesús. No hay nombre igualable al nombre de Jesús. Él es el nombre sobre todo nombre. Y hoy en esta noche, a Él es al quien vamos a exaltar. A ese nombre maravilloso, a ese nombre hermoso, a ese nombre poderoso. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Lo crees? Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Un nombre sobre el que toda rodilla, dice la palabra de Dios, se va a doblar. Sobre aquel que va a confesar el nombre de Jesús, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Aquel que se entregó por amor por ti, para que hoy tuviera una esperanza de salvación, para que hoy tuviera vida eterna y para que tuviera una esperanza después de la muerte. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable.
Les saludamos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. La Iglesia Mi Redentor, los que puedan estar conectados a Facebook Live, les saludo en el nombre del Señor, y a todos aquellos que por designio de Dios estén viendo esta transmisión, les saludo también. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de estudiar la Biblia. Quizás hoy tenemos un poco más de tiempo, quizás algunas personas tienen un poco más de tiempo, y Dios las mueva a voltear sus ojos a la palabra del Señor de una manera más concentrada, más consciente. Y quiero llegar hasta todas aquellas personas que quizás alguna vez han tenido la inquietud acerca de cómo estudiar la Biblia o por qué estudiar la Biblia. Bueno, hoy estamos bien preocupados por mantenernos limpios y eso es bueno, pero también hay una maravillosa oportunidad para que la palabra del Señor llegue a nuestro ser, a nuestro interior y nos limpie también. Quiero citar una porción que está en el Salmo 119, una porción escrita por el salmista, y que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo contesta y dice: con guardar tu palabra. Les animo en esta noche a que estudiemos la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante, dirán algunos, estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Bueno, una de las primeras razones es porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra de las cosas es que la Biblia es la única fuente de autoridad divina y absoluta para todos aquellos que llegan a ser siervos de Jesucristo. Les doy algunas razones más por qué es importante estudiar la Biblia. La Biblia es infalible en su totalidad. Amén. La Biblia es infalible, o sea, no falla en su totalidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Y dice que convierte el alma, o sea, transforma a una persona. La Biblia es infalible en su totalidad. También la Biblia es inerrante, o sea, no se equivoca, ¿verdad? En sus partes es inerrante, no se equivoca. Proverbios 30, el 5 y el 6 dicen de la siguiente manera: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y ya leímos que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia, aparte de ser infalible, también es inerrante en sus partes. Además de eso, está completo. La Biblia está completa. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Otra de las cosas importantes
es que la Biblia tiene la autoridad final. No es un concilio, no es un hombre, no es un líder religioso, no es una denominación, no es una religión, es la palabra de Dios que tiene la autoridad final. Una vez hablando con una persona que llegó a ser amigo mío por un buen tiempo, y hablábamos de todas las cosas espirituales, de todos los temas también, de la familia, y él pertenecía a una religión, y coincidíamos en muchas cosas, y pasado un tiempo me dijo, y me dice, ¿y por qué razón nosotros nos reunimos en grupos diferentes? ¿Por qué tenemos diferencias? Me dice, si coincidimos, yo coincido contigo en casi todo lo que hablamos. Le digo, bueno, te voy a decir sin ánimo de polemizar cuál es la diferencia. Que para muchas personas la fuente de autoridad es un hombre, las tradiciones y después la Biblia. Pero para un cristiano, un hijo de Dios, solo hay una fuente de autoridad absoluta y se llama la Biblia. Esa es la diferencia. La Biblia tiene la autoridad final. El Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Pero otra cosa, por lo que es importante estudiar la Biblia, es totalmente suficiente para nuestras necesidades. Porque dice otra vez en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es decir, en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios, la persona, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y alguien dirá, ¿cómo me beneficiará a mí estudiar la Biblia? ¿Qué beneficio voy a obtener para dedicarle tiempo a estudiar la Biblia? Bueno, la Biblia es la fuente de verdad. Imagínate poder ir a un documento, tener en la mano algo que sea la fuente de la verdad, no una parte de la verdad. Porque hay personas que dicen, ay, yo leí este libro, o tienen citas de grandes pensadores que han habido en la historia, u hombres que han escrito libros muy bonitos, y tienen algunas partes muy interesantes. Pero la gran ventaja de la Biblia es que es la fuente de la verdad, de toda verdad. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el Señor Jesucristo dijo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia no es una parte de la verdad. La Biblia es la fuente de la verdad. O sea que no tienes que andar buscando en otros lugares información, especialmente cuando se trata de las cosas espirituales, porque la Biblia contiene toda la verdad de Dios. Toda la verdad de Dios. Pero además de ser la fuente de la verdad, es la fuente de bendiciones cuando es obedecida. Mucha atención a esto. Es la fuente de todas las bendiciones cuando es obedecida. La fuente de todas las bendiciones. Un día Jesús estaba con sus discípulos predicando, y se le acercó una persona, mejor dicho, de entre la multitud salió una mujer que gritó
y le dijo, bienaventurado el vientre que te sostuvo y los pechos que mamaste. Y dijo el Señor, antes, más bienaventurados los que escuchan mi palabra y la cumplen. Entonces la Biblia es la fuente de toda bendición en todo tiempo. Y usted dirá, y en este tiempo que estamos pasando, ¿Dios de verdad me podrá bendecir a mí? Sí, Dios es poderoso para bendecirte en medio de aquellas circunstancias en donde quizás la persona que no ha creído no puede obtener esa bendición. En medio de este tiempo, Dios es capaz de sostener a su pueblo. Y hasta este momento, el día de hoy, por lo menos el grupo donde yo pertenezco, la iglesia que nosotros tenemos, y casi que puedo decir que todas las iglesias del Señor Jesucristo, todas las iglesias basadas y fundamentadas en la verdad de Dios, en la Biblia, toda aquella persona que ha creído en Jesucristo y en su palabra, no le va a hacer falta nada. Y Dios te va a proveer más allá de todo lo que pedimos o podemos pensar. Eso te lo garantizo. Es más, en medio de este tiempo, Dios te quiere prosperar. Porque Dios es la fuente de todas las bendiciones. El aceite en tu casa, la bendición no va a faltar. Mientras tú abras la palabra y la creas, mientras tú seas un recipiente de Dios, siempre Dios va a estar derramando bendición en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es la fuente de toda bendición. Aún en medio de las más grandes escasez, de las más grandes crisis, Dios es la fuente de toda bendición. Créelo con todo tu corazón. Te invito en esta noche. Pero además la Biblia es beneficioso leerla, estudiarla y meditarla porque es la fuente de victoria. Es lo que te da el triunfo en la vida. Efesios 6:16 dice que es la espada del Espíritu. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te sella con su Espíritu Santo, pero también te arma con su palabra, la misma palabra que el Señor Jesucristo ocupó para derribar cada uno de los argumentos del diablo cuando fue tentado. Y esa palabra también, cuando la llegas a conocer, la lees, la estudias y la atesoras en tu corazón, entonces tú tienes armas espirituales. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual puedes derribar toda altivez y todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, escuché hace poco que hay algunos gobernadores que están orando, por lo menos en los Estados Unidos, y creo que en algunos presidentes también alrededor del mundo. Pero hay otro que en medio de esta crisis, teniendo la más grande pandemia en 100 años, y teniendo el mayor número de muertos y de infectados en una ciudad como New York, se le ocurre decir que no es Dios el que va a parar la pandemia o los infectados. Dios es la fuente de todo triunfo y de toda victoria en este mundo. Con Dios todo lo podemos. Sin Dios nada. Absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Hoy lo podemos comprobar más que nunca. Con una molécula que no es ni siquiera un ser viviente. Técnicamente es una partícula
una molécula nada más química y tiene paralizado al mundo. ¿Y dónde está el poder del hombre? ¿Dónde está el poder de la tecnología? Dios es la fuente de toda victoria, pero además es la fuente de crecimiento. Y hablo de crecimiento espiritual. Esto quiere decir que cuando Cristo viene a ser morada en nuestra vida, tú comienzas y yo comienzo un proceso de verdadero crecimiento espiritual. El apóstol Pablo dice en 1 de Pedro capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos. Fíjate la palabra, anhelen, deseen como niños recién nacidos, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación quiere decir también salud. Amén. Es beneficioso estudiar la palabra del Señor porque es medicina para tu vida. Amén. Es salud para tu vida. Es gozo. Se va la tristeza, la depresión, la angustia, la soledad. La palabra de Dios es la fuente de todo crecimiento, pero también es la fuente de todo poder. El apóstol Pablo, un hombre que era un religioso como no puede haber en esta tierra, cuando conoció a Cristo, hizo a un lado la religión y dijo una de tantas cosas. Dijo estas palabras, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, a los judíos como yo y también a los que no son judíos. La Biblia es la fuente de todo poder, pero también la Biblia es la fuente de toda guía. Amén. En este mundo. Lámpara, decía el salmista en el Salmo 19, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te has sentido alguna vez como que no das en el blanco, no sé qué edad tienes ahora, pero como que te sientes confundido, desorientado, perdido, sin rumbo, no sabes qué camino coger. La Biblia es la fuente de toda guía. Y si tú la comienzas a leer, a estudiar y a meditar, nunca tendrás un sentimiento de estar perdido o perdida en este mundo. Termino diciendo esto. ¿Quién puede estudiar la Biblia y sacar provecho de ello? Porque esto es muy importante. ¿Quién puede o quiénes pueden estudiar la Biblia y sacar provecho de ella? Muy importante. Toda persona puede leer la Biblia, pero no toda persona la puede entender. Si tú eres una de esas personas que dice, bueno, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, bienvenido al club al que yo pertenecía. Porque yo leía la Biblia y no entendía nada. Toda persona puede leer la Biblia, pero no toda persona la puede entender y sacar provecho de ella. La razón por la que tantas personas han hecho a un lado la Biblia es porque en realidad no la entienden y no sacan provecho de ella. No sienten que sacan provecho de ella. ¿Cómo puedo entonces entender la Biblia? Los requisitos para leer la Biblia, entenderla y sacar provecho de ella. Escuche esto. Los requisitos para entender la Biblia, para leerla, entenderla y sacar provecho de ella. Los voy a dar ahora mismo. Ahora, evalúese a sí mismo, cada persona, a la luz de estos requisitos necesarios para estudiar la palabra de Dios con beneficio.
Evalúate a la luz de estos requisitos para poder estudiar la palabra del Señor con beneficios. Primero, número 1, el primer requisito. La persona tiene que ser salva por la fe en Jesucristo. Tiene que ser salva por la fe en Jesucristo. De lo contrario, nunca vas a entender la Biblia. La llave para entender la palabra de Dios es Jesucristo. Escucha esto bien. Tienes que ser salvo por la fe en Jesucristo. De lo contrario, no podrías entender la Biblia. Es inútil, absolutamente inútil. Puedes entender las letras, algunos vocablos, pero el beneficio que Dios quiere que tengas no lo vas a tener. ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la misma Biblia. Porque para él son locuras. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, 14. Dice la Biblia, pero el hombre natural, el apóstol Pablo, que había estado en esa posición, había sido un religioso con mucha cultura, mucha religión, mucho Antiguo Testamento, mucha tradición, pero nunca había conocido a Jesucristo, hasta que se rindió a Cristo completamente y lo declaró como su Señor y su Salvador. Entonces Pablo comenzó a recibir un verdadero beneficio para él personalmente a leer la palabra de Dios. Y él escribió estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y me detengo un minuto aquí para decirte esto. Hay muchísima gente, miles de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero no están leyendo, estudiando ni meditando la palabra de Dios. Entonces no estás sacando el provecho integral que Dios quiere que obtengas de la lectura de la palabra del Señor. Eres salvo por el sacrificio y la sangre de Cristo, pero no estás recibiendo el beneficio que Dios quiere que tengas todos los días, cada semana, cada mes, cada año, en un verdadero crecimiento espiritual. Por eso quizás llegas a casa y tienes problemas. Por eso sigues teniendo también dificultades en relacionarte. Por eso quizás sigues equivocándote en una serie de áreas en la vida. Y le has entregado a tu corazón, pero no estás leyendo la palabra del Señor. No la estás estudiando ni no la estás meditando también. Hay un famoso personaje que sale en la televisión que es visto por millones de personas. La mayoría son ateos. Y él dice que le molesta cuando la gente dice que tiene una relación con Dios. Porque parece que me están diciendo, dice él, que están escuchando, que ellos reciben la señal de un canal que yo no puedo recibir. Y yo tengo todos los canales. Y está perfectamente bien dicho. Él no puede recibir el canal del cielo porque no ha creído en Jesucristo. Y no lo va a poder entender nunca hasta que se rinda al Señor. Entonces, el requisito para entender la Biblia es que tú seas salvo por la fe en Jesucristo. El segundo requisito para que la leas con beneficio, si ya eres salvo, es tener hambre de la palabra de Dios. Que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si me preguntas la razón número 1, ¿por qué tantos cristianos a veces
no damos buen testimonio siendo salvos y estamos luchando con tantas cosas, es por falta de crecimiento. La razón número 1. No tenemos hambre por la palabra de Dios. El tercer requisito para estudiar la Biblia con beneficio es escudriñarla con diligencia, como hicieron unos discípulos en el Nuevo Testamento de una iglesia, que creo que era la iglesia de Berea. Dice que eran más diligentes que los tesalonicenses, porque cuando oyeron del Señor Jesucristo fueron y diligentemente fueron a comprobar si lo que el apóstol Pablo y los discípulos les decían era verdad. Entonces el tercer requisito es escudriñar la palabra con diligencia. Y el otro requisito para leer la Biblia y obtener beneficio es este: está buscando la santidad. Y usted me dirá, pero ese término es demasiado, es como un poquito difícil. Santidad, ¿quién puede ser salvo? Es santo en este tiempo. Bueno, santidad realmente es apartarse de todo lo malo. Apartarse de todo lo malo y consagrarse más a Dios, a las cosas de Dios. Entonces, el tercer requisito sería que yo te estoy en esta mañana diciendo, o en esta noche pidiendo para leer la Biblia con beneficio, es si realmente estás buscando la santidad. En 1 de Pedro 1:14, la Biblia dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. No hay otra manera de ponértelo. Tú dices, a veces yo tengo problemas porque estoy, que a veces entiendo y he entendido muchas cosas, pero no paso de ahí. Sencillamente porque te has estancado, te has detenido en tu crecimiento espiritual y quizás estás en prácticas que no debes de estar, dependiendo de cosas que no debes depender o haciendo cosas que no debes hacer. Y dice el apóstol Pablo que como hijo obediente, o sea, está siendo desobediente. ¿Qué necesitamos hacer? Volvernos hijos obedientes y volver a la palabra. Y la otra cosa importantísima es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo para leer la Biblia con provecho. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen en lo que hay toda clase de problemas, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Concluimos con esto. La pregunta más importante es la primera. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué dijimos? Ser salvo por la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Esa es la primera. Si nunca has invitado a Cristo a ser tu Salvador personal y el Señor de tu vida, entonces tu mente está cegada por Satanás a la verdad de Dios. Eso dice 2 Corintios capítulo 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice. Ha cegado el entendimiento para que no obedezcan a la verdad. Y el único que puede romper y liberarte de esa situación es Jesucristo. Si nunca has invitado a Jesucristo a ser tu Salvador personal y Señor de tu vida, tómate un momento ahora mismo y con tus propias palabras en oración, vuélvete del pecado hacia Dios. En estos tiempos tan difíciles y tan inciertos, vuélvete al Señor. No tienes que hacer ninguna cosa complicada, solamente porque lo más difícil ya Jesucristo lo hizo, que fue morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Solamente ahí donde estás, sí, te estoy hablando a ti, que estás en la casa y que te has resistido mucho tiempo, que me estás escuchando y te has resistido a rendirte al Señor. Te ruego, te pido en el nombre de Jesucristo, como si Dios hablara por mi boca,
Ven al Señor, entrégate a Él en esta hora. No esperes otra pandemia u otro juicio. Y dile, Señor, con tus propias palabras, te entrego mi corazón y mi vida en esta noche. Donde me estés oyendo, y a la hora que escuches este mensaje, puedes hacer esta decisión. Y luego comienza a leer la Biblia. Dile, Señor, te entrego mi corazón y mi vida en esta noche. Reconozco, Padre, que antes nunca te había entregado mi vida. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego que me limpies y me perdones, Señor. Y me des, Señor, la sabiduría para yo poder leer tu palabra y entenderla con beneficio. Te entrego mi corazón, Señor. Y dile ahí donde estás, en el nombre de Jesús, dale gracias, dale gracias, dale gracias si hiciste esa decisión. Es más, si quizás tienes vergüenza porque tienes a alguien al lado, entonces haz lo que hice yo un día. Vete a un lugar solitario ahí, cierra la puerta y entrégale al Señor tu corazón. Y tú verás que tendrás un amanecer maravilloso como nunca en tu vida. Y vas a comenzar a sentir hambre por la palabra de Dios cuando la leas. Haz esa decisión. No tienes que hacer nada más. No tienes que dar nada, hacer nada, porque esto es por gracia. La Biblia dice, porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo. No por obras. Eso es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, que ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Señor, en esta noche bendice cada hogar que ha escuchado con mucha devoción, mucha paciencia y mucha concentración este estudio de tu palabra, Señor. Padre, en este momento te pido que motives a cada corazón, a cada persona que quizás te ha aceptado antes, Padre. Es un cristiano ya, ha sido salva o salvo, pero ha dejado de leer tu palabra. Yo te ruego que en esta noche motives a cada persona que me esté escuchando para que hoy mismo, comience de nuevo a leer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Voy a pedirle a los que me están viendo por ahí todavía que si ustedes tienen ofrendas, los del miembros de la iglesia pueden hacer su contribución siempre al teléfono que tenemos ahí y a la aplicación que ustedes conocen, ¿verdad? Y pueden mandar sus ofrendas porque todavía necesitamos seguir pagando y seguir manteniendo el ministerio caminando. Que Dios me los bendiga y que tengan buenas noches.